Bienvenidas y bienvenidos al desarrollo y revisión de la prueba PCE correspondiente a la asignatura de Historia del Arte realizada el día de ayer, 22 de mayo. Bien, esta es una prueba que tiene distintas secciones. La primera parte corresponde a la sección de test u opción múltiple, en donde ustedes debían contestar solo 7 preguntas de las 11 que se les entregaban. Y por lo tanto vamos a revisarlas cada una. La primera pregunta dice: ¿en qué ciudad se levantó el llamado Coliseo? En este caso hace referencia al Coliseo romano y es la alternativa número C. La pregunta número 2 dice: ¿cuáles de estas construcciones arquitectónicas es característica de la antigua Roma? Bueno, la catedral tenemos que es una construcción gótica, la mastaba es una forma de construcción funeraria egipcia y tenemos el circo, que es una construcción civil y de entretenimiento propia del mundo romano. La pregunta número 3 pregunta: ¿qué es un mihrab en una mezquita del arte islámico? Corresponde a un nicho vacío realizado en el muro llamado Qibla. En este caso corresponde a la alternativa número A porque en el fondo es un espacio, ¿no es cierto?, que está construido para poder señalar hacia dónde debe dirigirse la oración. ¿En qué etapa de la historia del arte se inicia la construcción de Santa Sofía de Constantinopla? La alternativa correcta es la alternativa C, en el arte bizantino. Recordemos que es una de las máximas expresiones del arte bizantino. Y también es una de las basílicas, ¿no es cierto?, que en el fondo ha pasado por distintas religiones, y ha terminado siendo un emblema, ¿no es cierto?, finalmente en Estambul. En cuanto a la pregunta número 5, dice: ¿cuál de las siguientes esculturas es obra de Donatello? Tenemos que la alternativa es la número C, David y Gatamelata. Recordemos que el Éxtasis de Santa Teresa es de Bernini y la Inmaculada de Facistol es una obra española de Alonso Cano. La número 6, que corresponde a el nombre, ¿cuál es el nombre del pintor neerlandés autor de la lección de anatomía del doctor Tulp? La alternativa es la número C, Rembrandt. En cuanto a la pregunta número 7, tenemos que dice: nombre el pintor autor del entierro en Homans, Coubert, la alternativa número B. La pregunta número 8 dice: nombre el autor del retrato de la familia de Carlos IV, fue Goya en su primera etapa. La pregunta número 9: ¿qué cuadro de Monet da origen al término impresionismo? La alternativa es la número A, impresión sol naciente. La pregunta número 10 es: ¿quién pintó a las señoritas de Aviñón? Pablo Picasso, ¿no es cierto?, cuadro que daría inicio a el estilo o inauguraría el estilo cubista. En la pregunta número 11, ¿a qué movimiento artístico pertenece el pintor Cézanne? Forma parte del posimpresionismo en la alternativa número B. Ya de esas 11 preguntas que se presentaban, ustedes deberían haber contestado 7. En el caso de que no contestaran las 7 y contestaran más, se iban a considerar las 7 correlativas para que lo tengan en consideración. La parte número 2 de esta prueba era contestar 3 preguntas de 5, son preguntas breves con un máximo de líneas que quedaba explícito en 5. La pregunta número o letra A, perdón, dice: explique en un máximo de 5 líneas qué es una metopa en un edificio griego. Y esto lo podemos definir, ¿no es cierto? Una metopa, en el fondo, es parte de la construcción que se encuentra en el friso, ¿no es cierto? Forma parte del friso dórico, y una metopa es un espacio rectangular liso con relieves situado entre los triglifos, ¿no es cierto? Están divididos estos espacios y ligeramente rehundidos en comparación con estos. Originalmente las metopas eran los huecos que quedaban entre las vigas de madera que se apoyaban sobre el arquitrabe, sosteniendo la cubierta de los templos griegos durante el periodo arcaico.
¿ya? Nombre, una iglesia bizantina importante. Aquí señalo más de una para que vean las opciones que tenían, pero en el fondo ya tenían incluso una respuesta en la misma prueba, que es la Basílica Santa Sofía en Estambul, la Basílica de San Apolinar el Nuevo en Rávena, la iglesia de Santa Irene también en Estambul. Pregunta número o letra C. Nombre al menos dos obras del arquitecto Alberti: Santa María de Novella, el Palacio Rucellai, San Andrés de Mantua o el Templo Malatesta de Rimini. Aquí ustedes tenían que señalar dos, yo les doy más opciones en caso de que ustedes hayan puesto alguna de las más importantes, ¿no es cierto? Letra D. Expliquen un máximo de 5 líneas al movimiento artístico denominado realismo y nombra dos de sus principales representantes. El realismo fue un movimiento artístico y literario que se desarrolló entre 1840 y 1880, cuyo propósito fue la representación objetiva de la realidad basada en la observación de los aspectos cotidianos que brindaba la vida de la época. Fue un arte que tuvo un alto compromiso social. Alcanzó especial desarrollo en Francia y entre sus exponentes más importantes tenemos a Courbet y Millet. Aquí incluso se podría haber señalado que el realismo también va a surgir como una forma de reacción ante el desarrollo de la fotografía. Letra E. Explique en un máximo de 5 líneas quién fue el pintor Dalí y señale al menos dos de sus obras. Salvador Dalí, nacido en Figueres, Cataluña, fue una figura esencial y clave del surrealismo a nivel mundial. Forjó un estilo personal y se caracterizó por desarrollar su método paranoico crítico, a través del cual el artista recreaba en sus obras aquellos procesos activos de la mente que suscitaban imágenes de objetos que no existían en la realidad. Entre sus obras podemos encontrar La persistencia de la memoria y El gran masturbador, entre varias otras también que son importantes, ¿no es cierto? Pero dentro de las más conocidas podemos señalar estas dos. Bien, luego de ello se presentaban dos temas propuestos y ustedes debían elegir uno de los dos para desarrollar. Esta pregunta tenía 2,6 puntos a obtener. El primer tema era hablar sobre las principales o desarrollar las principales características y ejemplos de la escultura del Renacimiento italiano. Entonces, a nivel escultórico, nosotros también tenemos que reconocer que el periodo del Renacimiento tiene también distintas etapas, ¿no es cierto? Las más importantes son el 480, el 580 y también va a haber una breve expresión, ¿no es cierto? Un acercamiento a lo que sería también el manierismo, ¿no es cierto? En cuanto a nivel escultórico, por lo tanto, se observa que en el Renacimiento italiano va a haber un seguimiento de las principales características clásicas grecorromanas, destacando la exploración del cuerpo como temática principal. Durante el Renacimiento resurgieron temas como el desnudo, la mitología y el retrato, tanto en busto como en esculturas ecuestres, manteniendo también las temáticas religiosas tradicionales. En cuanto a los materiales, podemos ver que se utilizaba la piedra, el mármol y bronce, y se van a adaptar técnicas también a la época en que se va a desarrollar el Renacimiento. Evidentemente, aquí también el artista va a tener una serie de conocimientos y también de herramientas que le van a poder permitir vincularse de manera diferente con su obra. Durante el Renacimiento encontramos entonces tanto esculturas exentas como de relieve, ambas tratadas con un naturalismo y una serenidad expresiva que remiten a la tradición clásica. Los inicios de esta evolución escultórica se remontan al Trecento, con algunos ejemplos como el púlpito de la iglesia de San Andrea, obra de Nicola Pisano. Desde entonces el arte evolucionó hacia formulaciones anticlásicas en el manierismo escultórico, ¿no es cierto? Es como esta etapa que les estoy mencionando de los distintos periodos que se desarrollan en el Renacimiento. Durante el 480, Florencia se consolidó como la capital artística de Italia y la escultura en este periodo se caracterizó por la proporcionalidad, el antropocentrismo, la reutilización de recursos estéticos clásicos, como el canon de las 9 cabezas y el contraposto de Polícleto. A lo largo del tiempo, la serenidad clásica dio paso a un mayor movimiento y expresividad.
En cuanto a las temáticas del 480, se podría haber mencionado que se incluyen continuidades con el gótico, como las representaciones hagiográficas y bíblicas, así como la recuperación de temas clásicos que ya habíamos mencionado anteriormente. Los materiales, ¿no es cierto?, más utilizados fueron el mármol, el bronce, la piedra, aunque también se emplearon la madera, la terracota, el yeso y el alabastro. Grandes artistas de este periodo tenemos, por ejemplo, a Lorenzo Ghiberti con su obra La Puerta del Baptisterio de Florencia. Luego tenemos a Donatello, quien fue un artista destacado por su realismo y habilidad técnica. Entre eso tenemos el David, el Zuccone, la escultura ecuestre de Ilgatamelata, San Jorge, etc. También tenemos a Andrea Verrocchio, también con el David, con una escultura ecuestre del condottiero Colleoni. Y vamos a tener entonces que se destacan, ¿no es cierto?, en en el área escultórica, varios monumentos funerarios y que van a cobrar también bastante auge durante el periodo del Barroco. En el 580 es importante señalar que se continuó reinterpretando los modelos clásicos con una evolución hacia la forma serpentinata, donde el movimiento va a ir ganando, ¿no es cierto?, espacio, el movimiento dentro de va a ganar espacio el movimiento a lo estético. El gran artista polifacético de este periodo fue Miguel Ángel, quien definiría la escultura como el arte de quitar para liberar la obra del bloque del mar. Durante el manierismo se observó un cambio frente a la frontalidad y el uso de un solo bloque de piedra defendidos por Miguel Ángel hacia la multifacialidad y el uso de múltiples bloques con figuras más esbeltas y retorcidas, ejemplificada en la composición serpentinata, ¿no es cierto? Aquí tenemos autores destacados en el 580 y en el manierismo que incluyen a Miguel Ángel, a Jan Bologna, que va a destacar sobre todo con el rapto de las Sabinas y la composición serpentinata que va a terminar, ¿no es cierto?, por romper el eje de las formas clásicas y va a otorgarle mayor movimiento a estas obras. Este periodo entonces escultórico se caracterizó por la influencia clásica reinterpretada con nuevas concepciones, destacando el movimiento y la expresividad en las figuras. El segundo tema que podrían haber desarrollado es el de Goya, era hablar sobre esta artista, su vida y su desenvolvimiento artístico, ¿no es cierto? Francisco de Goya, quien nació también en una localidad en la zona de Aragón, ¿no es cierto?, en la provincia de Zaragoza, tenemos que fue uno de los grandes pintores de la historia española. Su obra se sitúa en el clasicismo y el romanticismo crítico. Él es un artista de transición, es un artista que va a generar un cambio también muy importante en su propia concepción de la pintura y que va a dejar un legado relevante. Por lo tanto, es importante no encasillar a Goya, sino que hablar de este proceso que él vive a través de sus eventos personales, ¿no es cierto? Y que también van a ir desencadenando cambios en su desarrollo artístico. Desafía una clasificación artística sencilla, ¿no es cierto? Y Goya fue un hombre de la ilustración imbuido de sus ideales. A través de sus cuadros denunció el atraso ideológico de España, marcado por el fanatismo religioso y la superstición de la población. También se observa su espíritu crítico contra los franceses, sobre todo en su segunda etapa, cuando presenció los horrores de la Guerra de Independencia. Aunque no fue un ferviente hombre de iglesia, también realizó obras de temática religiosa, como Cristo en la Cruz y los cuadros sobre la vida de San Francisco de Borja. Podemos diferenciar distintas etapas en su vida y esto es importante señalarlo porque así vamos a considerar la misma evolución que él en su proceso artístico llevó. Entonces tenemos la primera etapa desarrollada entre 1771 hasta 1807, que principalmente caracterizada dentro de su juventud. Goya viajó a Italia, donde se formó inicialmente tomando como modelo la pintura barroca tardía, aunque posteriormente adoptó un academicismo clasicista personal. En esta época se caracterizó por ser pintor de cámara de Carlos III y Carlos IV, y sus temas estaban determinados evidentemente por sus comitentes. Por lo tanto, hoy podemos encontrarnos con obras
como el quitasol, la familia de Carlos IV, que también salía como pregunta más arriba en el apartado del test. ¿Sí? Luego tenemos la segunda etapa, que se desarrolla entre 1808 y 1824 y que coincide con el inicio de la Guerra de Independencia de España y la muerte de su esposa y la mayoría de sus hijos también. En esta etapa vamos a tener que la obra de Goya se caracterizó por un aislamiento, por también un fuerte pesimismo reflejado en sus pinturas negras, un conjunto de 14 obras murales pintadas en las paredes de su casa, ¿no es cierto?, como la Quinta del Sordo, y estas obras se distinguen por el oscurecimiento de la gama cromática, el uso de pinceladas libres, densas y de rápida ejecución que difuminan los rostros y los sentimientos, mientras que los fondos están dominados por nubarrones. Un ejemplo de ello, quizás el más, dentro de los más conocidos, Saturno devorando sus hijos, La carga de los mamelucos y Los fusilamientos del 3 de mayo, obras que se pueden encontrar también en el Prado. Su tercera etapa corresponde a 1824, 1828, periodo de exilio de Goya en Burdeos, donde se refugia de la represión fernandina contra los ilustrados. En esta época sus pinturas recuperan los colores vivos de la primera etapa, los temas se vuelven más alegres e intrascendentes y vuelve a emplear una pincelada cuidada con fondos no precisados. En este caso destaca la obra La lechera de Burdeos, que en varios casos se ha discutido también si es que realmente corresponde a Goya o no, pero sí se le termina atribuyendo y precisamente porque va a ser una obra que con sus características en cuanto a su composición, el manejo del color y las pinceladas, se le va a atribuir también a Goya una anticipación a lo que sería el trabajo artístico en el impresionismo. En conclusión, entonces, Goya también aportó al arte la técnica de la litografía, el desarrollo de aguas fuertes, que consistía en imprimir un dibujo sobre una plancha de metal con ácido. Realizó 5 series temáticas: Los caprichos, Los desastres de la guerra, Los disparates y dos series de tauromaquia. Por lo tanto, ese sería, ¿no es cierto?, el segundo tema que corresponde al desarrollo de la vida artística de Goya. Luego tenemos dos láminas de obras que se entregan y lo que se debe hacer es comentar esas obras, ¿no es cierto? Se les sugiere citar a sus autores, se les da solo los nombres de las obras, su época, las características principales de la obra. Se recomienda en este caso que para desarrollar estos comentarios podamos fijar una estructura, ¿no es cierto?, que se conoce como comentario de obra, en donde vamos a tener primero los datos de la ficha técnica, luego la descripción formal, que es describir las características, la composición y los elementos que finalmente dan como resultado esta obra, para terminar con un análisis y el comentario propiamente tal, ¿no es cierto? Entonces, siguiendo esa estructura, tenemos al Kouros de Anavisos. Esta es una escultura de autor desconocido, fechada alrededor del 525 a.C., y esta pieza pertenece al periodo arcaico de la escultura griega y se encuentra actualmente en el Museo Nacional de Atenas, ¿no es cierto? Esta es una escultura exenta, ¿ya? O de bulto redondo, ¿ya? Porque en el fondo es una obra que se puede observar en sus 360 grados, presenta un carácter naturalista e idealizado, mide 1,94 m de altura y representa a un joven atleta de pie y desnudo con una larga melena trenzada que cae sobre sus hombros y espalda. Está realizada en mármol y la obra muestra un gran dominio técnico con el uso del puntero, cincel y trépano. La escultura arcaica griega se distingue también por ciertos convencionalismos, ¿no es cierto?, heredados del arte egipcio. Dentro de ello podemos señalar sobre todo el carácter hierático de la obra, ¿no es cierto? Es una obra
con una concepción de escultura a bloque que insinúa, ¿no es cierto?, en el fondo nos da a entender cuál sería el material original del que habría surgido y se manifiesta en una figura cerrada y simétrica con los brazos pegados al cuerpo que transmiten una gran rigidez, por lo tanto no podemos observar movimiento en esta obra. Apenas quebrantada por la posición adelantada de una pierna. Otros rasgos que podemos encontrar aquí es que incluyen el uso de forma geométrica en la talla de las rodillas, en los abdominales, el pliegue inguinal y la anatomía en general, así como el tratamiento también del cabello en estas pequeñas volutas. También se observa cierto hieratismo o falta de expresión que se alivia con la presencia de la sonrisa arcaica y los ojos almendrados buscando dar vida al bloque de mármol. La escultura se concibe para ser vista frontalmente, sin escorzos o diagonales, y el tratamiento de la luz es plano, sin juegos de luces y sombras. La técnica emplea diferentes texturas, una más pulida y brillantes para la piel y otras más mate y rugosas para el cabello. Los kuroi representaban a atletas y tenían una función votiva o conmemorativa ofrecida a los dioses. A veces, como el caso del Kouros de Anavisos, era esculturas funerarias en honor a jóvenes como croizos, según las inscripciones, ¿no es cierto?, que presentan estos en sus bases. Desde el comienzo de la escultura arcaica, los tipos kuroi y kurai, que eran imágenes masculinas y femeninas, ¿no es cierto?, reflejan el gusto por la representación de la figura humana y la búsqueda de la belleza ideal, elementos que van a continuar también posteriormente como intereses en el arte griego. A medida que evolucionó la escultura griega, se incorporan nuevas concepciones estéticas como la proporción, la armonía y la serenidad o equilibrio de las emociones, culminando en una etapa clásica con aportaciones como el discóbolo de Mirón, el doríforo de Polícleto y el apoxiómeno de Lisipo, cada uno de ellos aportando distintos elementos a el perfeccionamiento del desarrollo del trabajo escultórico. Por lo tanto, tenemos, ¿no es cierto?, aquí la ficha técnica, el desarrollo de la descripción detallada de esta obra y luego, ¿no es cierto?, un pequeño comentario haciendo alusión a la función, ¿no es cierto?, de esta escultura y también a su carácter histórico, más su proyección en el tiempo y las aportaciones que posteriormente se suman, ¿no es cierto? La otra posibilidad era realizar un comentario relacionado con este cuadro, Le Moulin de la Galette, que es una obra sobre lienzo titulado El baile en La Molien de la Galette, también conocido de esa manera, ¿no es cierto?, pintado en 1876 por el impresionista Renoir, Pierre-Auguste Renoir, muy importante, ¿no es cierto?, y trascendente dentro del desarrollo de este arte. Actualmente se encuentra en el Museo d'Orsay en Francia. El cuadro pareciera, ¿no es cierto?, capturar un momento espontáneo, aunque en realidad fue una obra planificada y cuidadosamente compuesta por el artista. La escena se desarrolla en un popular local del barrio de Montmartre, donde el jardín estaba iluminado con farolas de gas. Durante los fines de semana, este lugar se convertía en un centro de diversión para trabajadores, ciudadanos, artistas, prostitutas y visitantes de las provincias. Es decir, daba cuenta, ¿no es cierto?, de de escenas también bastante cotidianas, ¿no es cierto?, para la época. En la mesa ya que tenemos en esta zona, vamos a ver que se pueden ver ver conocidos del pintor, ¿no es cierto?, junto con las hermanas Estel y Jan, y en la pista del baile está el pintor cubano Pedro Vidal con su amiga Margot, aquí en esta zona, ¿no es cierto?, y al fondo están también bailando otros pintores. Y en el centro de la composición se encuentran las dos hermanas también de este artista. Si trazamos una diagonal imaginaria, ¿no es cierto?, esta separa a las figuras que
conversan, que están charlando, ¿no es cierto?, de las que bailan. Es decir, si lográsemos hacer en el fondo una división, ¿no es cierto?, un trazo diagonal en esta obra, podríamos distinguir dos escenarios dentro de un mismo cuadro. Ambos grupos se ordenan en dos círculos, uno más compacto alrededor de la mesa y otro más abierto alrededor de la pareja que baila. Un aspecto significativo en la representación de las figuras es en un espacio ensombrecido con toques de luz, ¿no es cierto? Renoir utiliza pinceladas sueltas y toques de color para capturar los efectos de la luz, que va a ser también los elementos más característicos del mundo impresionista, que entra dividida a través de los árboles e incide en los trajes y en el suelo, creando zonas de luces y sombras amarillentas y violáceas en el suelo y toques de luz parda y marrón en la chaqueta de hombres en los primeros planos, ¿no es cierto? Es ahí donde vamos viendo esos pequeños detalles que lo que intentan es poder asemejar la presencia, ¿no es cierto?, de la luz dentro de este escenario. El tratamiento del espacio se logra mediante diferentes encuadres. El grupo en primer plano ha sido captado desde arriba, mientras que las personas que bailan al fondo se ven en un encuadre frontal. La escena transmite alegría, capturando la variedad de actitudes y la sensación del ambiente logrado al difuminar la figura y crear un efecto de aire alrededor, ¿no es cierto? Es una pintura bastante dinámica, presenta diversidad de miradas, diversidad de actitudes y de posiciones, ¿no es cierto?, dentro de la distribución de esta obra. Como todos los impresionistas y también los postimpresionistas, la vida artística de Renoir transcurrió durante el último tercio del siglo XIX y del comienzo del siglo XX, una época marcada por la consolidación de la Tercera República. La segunda revolución industrial también, ¿no es cierto?, como elemento contextual, la expansión colonial y el conocimiento de culturas exóticas como la influencia de las estampas japonesas. También es una época de bohemia, de la Belle Époque en París, con espectáculos para las masas como cabaret y carreras de caballo, ¿no es cierto? Es decir, fue un estilo artístico finalmente que se encarga, ¿no es cierto?, de poder captar libremente la vida del mundo parisense y que reflejara también parte de esas escenas de su cotidianidad, ¿no es cierto?, y de los espacios de divertimento. Por lo tanto, eso sería el desarrollo de esta prueba de historia del arte. Espero que sea de su ayuda y que les permita generar alguna claridad y directriz también dentro de la revisión de estas evaluaciones. Hasta pronto.